otro aspecto, otra parte importante de la micología, que ya la hemos estudiado en las prácticas la semana antepasada, al principio, conjuntamente con los virus, para mostrarles sobre los hongos ambientales, que se encuentran en el ambiente, que estamos expuestos permanentemente hacia ellos, y que podemos, aquella persona que tiene su sistema inmune alterado puede desarrollar una infección. Felizmente la mayoría de las personas no tenemos ese problema y sostenidamente estamos siendo expuestos a la presencia de estos hongos en nuestra casa, en el refrigerador, todo lo que traemos del mercado y que no podemos lavarlos y que los ponemos dentro del refrigerador, todos esos alimentos están cargados de esporas de estos hongos ambientales que podrían estar desarrollando enfermedad en personas que tienen alguna alteración en su sistema inmunológico. Entonces, cuando digo el refrigerador, abrimos la puerta del refrigerador y debe estar saliendo así, todas las esporas que inhalamos. O cuando levantamos, abrimos el cajón de la cebolla, abrimos y no sienten un olorcito medio raro de la cebolla, no solo el olor a cebolla, sino otro tipo de olorcito, igual que el de las papas, que tampoco metemos al refrigerador. Hay un olorcito cuando no lo tenemos en un ambiente súper abierto y está más bien cerrado, porque no tenemos las papas y las cebollas pues abiertas ahí en la cocina, sino están un poco cerraditas para que la cocina se vea bonita. Entonces estamos bien expuestos a ellos. Y cuando esa persona tiene alguna alteración en su sistema inmunológico, sí puede en ellas desarrollar enfermedades y se llama micosis oportunistas frente a la exposición de estos hongos ambientales que se encuentran habitualmente en su entorno. Y como hongos ambientales importantes en el desarrollo de estas micosis oportunistas, por ejemplo, está el género Aspergillus. Y dentro del género Aspergillus hay muchos, pero los patógenos son Aspergillus fumigatus, flavus, niger y tertius. Estos son los que están con mayor frecuencia. Y dentro de ellos, el más frecuente de estos cuatro es fumigatus. Es el hongo, diríamos, que encontramos con mayor frecuencia y es el hongo el que está más implicado en el desarrollo de estas infecciones oportunistas. Dentro de la clasificación se encuentran en los ascomycetos y, como dije, su hábitat es el suelo, la materia orgánica en descomposición, que habíamos dicho que era su fuente nutritiva de los hongos, en los silos, en las zonas agrícolas, alimentos descompuestos. Y los vemos y los conocemos. No crecerán como las colonias que estamos viendo cómo crecen en la garza buró con todas las características específicas, pero sí lo podemos reconocer en su crecimiento en ellos. En las personas inmunocompetentes que tienen muy buen sistema pulmonar, la exposición a grandes inóculos sí puede convertirse como un alergeno y desarrollar enfermedades que parecieran como alergias. Sí puede desarrollarse, pero en la mayoría de los casos no necesariamente, ni siquiera se desarrolla o se presenta ningún tipo de sintomatología frente a la exposición. Eso no quita que nosotros, que abrimos el refrigerador, no nos estemos exponiendo y no nos estemos infectando, por si acaso. Nos podemos estar infectando al inhalar las esporas de estas áreas donde se encuentran, pero nuestro sistema inmune impide que pueda desarrollarse, ni siquiera el convertirse como un alergeno, ni siquiera. Gracias a Dios, en la mayoría de los casos. O sea, luchamos, nuestro sistema inmune lucha y controla la posibilidad del desarrollo. Fumigatus es una especie termófila, por eso es que es más frecuente en el desarrollo de las infecciones que se puedan producir. Y cuando nosotros las estudiamos y ya queremos identificarlas, vamos a ver las características macroscópicas de ese hongo en el crecimiento en el agar, que nosotros ya hemos visto en la práctica, en relación a Fumigatus, que es una colonia polvosa de color verde oscuro, ¿verdad? Como un terciopelo que cubre la superficie de la placa. Y también vemos el EBES. ¿Qué peculiaridades tiene el EBES que nos van a ayudar a nosotros a poder reconocer? Y en el caso de Aspergillus niger,
mientras que aquí lo veíamos de un verde oscuro, en este caso pareciera ser que sobre el agar hubiéramos puesto en un servidor, ¿no? Este café, y hubiéramos hecho esto, como cuando le echamos azúcar impalpable a algo y rociamos ese azúcar exactamente igual, pero con café. Ese es el Aspergillus niger, que lo observamos y lo reconocemos perfectamente bien en las placas de agar. Pero luego que hemos visto a ellos, nos vamos a ver qué características microscópicas tienen que nos ayudan a nosotros a reconocer. Y cuando veíamos Aspergillus fumigatus, por ejemplo, esquemáticamente habíamos visto como las flores de diente de león, ¿no? Que está ahí, y sobre ella están enganchadas estas como palitos, todas las esporas superficialmente. Y lo que vemos es eso, justamente un tallo que es el conidióforo, que es una extensión de una hifa y que se extiende o se dilata en una vesícula, se ensancha y forma la vesícula, y sobre ella están las diálides y las médulas que van desarrollando, y superficialmente las microconillas. En el caso de Fumigatus, estas microconillas las hemos visto como transparentes, claro que se veían de un colorcito celeste con el azul del microfenol. Pero en el caso de Nitiflavus también se ve muy parecida a Fumigatus. En cambio en Niger solo hemos visto montoncitos negros. ¿Por qué? Porque las microconillas son negras, oscuras, y no nos permitían visualizar esta imagen internamente que sí vimos en Fumigatus, ¿no? Eso ya confirma, o nos permite confirmar, cuando ya vemos estas características al microscopio, de que podemos emitir un diagnóstico para ver quién es el agente que esté causando la infección. ¿Cuáles son los cuadros clínicos? La aspergilosis pulmonar alérgica o pulmón de granjero, por ejemplo, se produce como una respuesta de posible inmunocompetente, y la reacción de la infección va a aparecer como que fuera un asma, como una reacción inflamatoria que en respuesta a este alergeno que está comportándose como tal estas esporas que han ingresado en él, ¿no? Entonces esta infección lo que va a provocar es que, como respuesta a un alergeno, como suele suceder por ejemplo en otro tipo de agentes que desarrollan asma, el asma, recuerden que es la constricción del músculo de Reisenstein en el bronquiolo, y esa contracción es una respuesta a múltiples factores en diferentes personas. Algunos pueden ser el polen de las flores, a otros puede ser que haya comido algo de miel, N factores que pueden hacer de que suceda esto. Y en este caso es justamente la composición química de estas esporas que pueden provocar este espasmo a nivel de ese músculo y ocasionar la característica clínica de un cuadro de asma. Y se presenta tos y disnea y fiebre y obstrucción bronquial, más a nivel de los bronquiolos en realidad, y un infiltrado pulmonar que puede ser agudo, subagudo y crónico. Cuando se produce este tipo de infección por alergeno, como dije, mucha gente está expuesta y mucha gente no presenta ningún tipo de cuadro, ninguno. Es su sistema inmune que controla a las esporas que hayan ingresado, las elimina, las fagocita y se resuelve el cuadro. La persona ni se enteró de que estuvo una infección por este hongo. Nos estamos infectando permanentemente cuando abrimos el refrigerador. Nos estamos infectando gran cantidad de esporas cuando abrimos la bolsa que hemos traído al mercado y todas las esporas están volando en ese ambiente. Sostenidamente, cada semana, cada 15 días, cada mes, como hagan el mercado, no sucede eso. Y cuando abrimos el refrigerador, exactamente igual, si es que no están en sus bolsitas. Y cuando abrimos la bolsita, exposición total. ¿Alguien tiene algún cuadro clínico? ¿Su mamá tiene algún cuadro clínico? Ninguno. ¿Se infectó? Claro que se infectó, pero su sistema inmune mantuvo para que no se pudiera traducir en una sintomatología. Pero sí va a haber algunas personas que, por lo que ustedes han estudiado inmunología, ya genéticamente son lábiles a reaccionar y podrían estar teniendo este cuadro. Pero la mayoría no, pero algunas sí. El aspergiloma.
en personas con enfermedad pulmonar cavitaria preexistente, como en el caso de la tuberculosis. Este sufijo OMA significa tumor. La imagen tumoral que se observe a partir de la infección, que se traduce justamente con esta forma. El tumor nunca es así cuadrado, ni rectángulo, ni triangular, ni nada. El tumor usualmente tiene esta forma redondeada. Y esta imagen redondeada es la que se observa a través de la radiografía o a través de la tomografía, que ese pulmón está presentando, y por eso llamamos aspergiloma cuando nos estamos refiriendo a que se ha producido por esta infección. ¿Y dónde se ha producido? Hemos dicho en áreas cavitarias preexistentes como la tuberculosis. Ya hemos dicho que la tuberculosis, como parte del daño que produce, puede destruir el tejido y formar cavidades. Y esta cavidad ser ocupada por estos hongos, dando este aspecto y esta forma redondeada, compacta. La cavidad de la tuberculosis a la radiografía, ¿de qué color se ve? ¿Se ve blanca o se ve oscura como la cortina? Oscura. ¿Cómo oscura? O sea, como esta cortina. ¿Qué significaría? Que es una cavidad vacía. Que es una cavidad vacía llena de aire y se ve así. Pero en el caso del aspergiloma vamos a ver esa imagen redonda de la caverna, no de este color oscuro, sino de un color blanquecino, como estamos viendo. Entonces, por esa imagen, que es una estructura maciza, se llama aspergiloma porque parece que fuera un tumor el que está ocupando ese espacio. O puede ser también en la sarcoidosis o la silicosis o bronquiectasis, que usualmente muestran estas cavidades. Pero ojo, no necesariamente. No necesariamente. Puede ser o desarrollarse sin que existan previamente este tipo de lesiones y aparezca este aspergiloma como un daño propio del hongo en esa estructura del pulmón. Y cuando hablamos justamente de ella, hablamos de este aspergillus que forma esta bola fúngica o misotoma o aspergiloma que también llamamos, que es muy grave porque se caracteriza por la presentación de hemoptisis. Y cuando hablamos de hemoptisis, nuestra sospecha del conocimiento que tenemos hasta ahora, primero va a estar asociada a tuberculosis. Segunda situación, neoplasias. Ahí estaremos evaluando edad, antecedentes, etcétera, para ir clasificando. Pero ahora sumo esto. No solamente, ojo, por este hongo, sino también por otros hongos que pueden producir este daño traducido en hemoptisis. Pues sumamos a esto. Y les voy a contar del caso de un paciente, de una señora que llegó de Puno, trasladada con diagnóstico de cáncer de pulmón, que clínicamente estaba teniendo esputos con sangre, o sea, tenía hemoptisis. Entonces, el diagnóstico previo que venía era ese. La señora, como en todo lugar que llega de una ciudad grande a otra chiquita a una grande, todo se repite. Y le mandaron a hacer la baciloscopía serial. Primera muestra negativa, o sea, busqué así, ni un solo bacilo de la tuberculosis. Segunda muestra, ni un solo bacilo de la tuberculosis. Y buscado así, bien buscada en la lámina, completita. Tercera muestra, en uno de los campos no había tuberculosis, ningún micobacterium, pero sí encontré una hifa. Es este palito. Seguí buscando, y en otro campo, otro palito. Solo un palito, así. Un palito, una hifa. Y la señora estaba programada para que le hagan una broncoscopía, una tomografía y una broncoscopía para sacarle una biopsia de la tumoración que se observaba en la radiografía y también la tomografía. En la broncoscopía le sacaron una muestra, se hizo el estudio anatomopatológico y no se encontró ninguna de las hifas que habíamos visto en la práctica de esa muestra, ¿recuerdan? Nada, solo tejido inflamatorio serio, muy serio, y tampoco habían células neoplásicas. Pero previamente a ello ya le había comentado al médico que estaba tratando: mira, he encontrado 2 hifas y estoy cultivando esa muestra, por si acaso. Entonces ya le metí en la cabeza de que había encontrado 2
2 hijas. Cuando llegó ese resultado del estudio anatomopatológico, que no había nada, dijo, bueno, no pierdo nada, si empiezo a tratar hasta que salga el cultivo de lo que estás haciendo, si empezamos a tratar como una infección micótica. Y empezamos, bueno, él empezó a dar el tratamiento a su paciente. Y en una semana la señora empezó a recuperarse. O sea, ya todo se había disminuido. Y confirmado la semana, eran pues muy poquitas cifras, tampoco es que al día siguiente creció, demoró, porque la muestra que yo había empleado era muy escasa. Pero al final creció, Aspergillus fumigatus. Prosiguió dando el tratamiento, la señora se recuperó bastante bien, continuó su tratamiento, y esto que estaba así, cuando vino sus controles posteriores, esto ya disminuyó. ¿En qué trabajaba la señora? ¿Cómo se había infectado? Ni era diabética, ni era hipertensa. Tenía una señora unos 55 años. Ella tenía un aserradero. Esta gente que vende maderas, ¿no? Y han visto que si es que alguien ha ido a comprar madera, en una esquinita del lugar donde están plantadas todas las maderas de todo tipo, las personas tienen su cuartito ahí para hacer su administración, ¿no? Pero cuando se corta la madera, ¿qué hay en el ambiente? Aserrín. Y ese aserrín, estamos hablando de madera, estamos hablando de áreas de cultivos, estaban infectados. O sea, ella tenía un inóculo bastante amplio. 55 años, ya su sistema inmune no era óptimo, y eso propició que ella pudiera adquirir la infección. Entonces, con hemoptisis, no necesariamente previo a ello hubo tuberculosis, sarcoidosis, no. O sea, en un pulmón aparentemente normal, por la baja de su sistema inmune, ya propició que pudiera adquirir la infección. Aspergillosis pulmonar invasiva progresiva, insuficiencia respiratoria mortal, fumigatus, esto sí hemos visto del sarcoma, en la lámina que tiene la práctica, esto es lo que hemos visualizado, cómo se ven estas cifras, que se ven claramente, y va desarrollando y va avanzando prontamente en un sistema inmune que no es correcto. Esto va a facilitar que el hongo se reproduzca con mayor facilidad, obstruya el crecimiento del hongo, obstruya los vasos sanguíneos, se produzca trombosis, se produzca necrosis y el avance es mortal, ¿no? Isquemia. También puede producirse desde estos focos en un ambiente, en un medio de inmunidad alterada, por vía hematógena llegar a otros órganos donde va a pulsar con la misma velocidad del daño en todas estas áreas. Otomicosis aspergilar, Niger fumigatus flavus y también candidatitas. En aquellas personas del campo donde cuando les pica la oreja rompen un palito de alguna rama y luego se están metiendo en la oreja, ¿verdad? Es natural. Ustedes cuando les pica la oreja, ¿qué se meten? El gancho, tienen gancho, o su papá, ¿qué se mete? ¿Han visto lo que se mete su papá? Sí. ¿Qué se mete? El palito de fósforo, ¿no? Ustedes ya mastín se meten el hisopo. Pero ya hemos dicho que el hisopo es peligroso porque puede romper la membrana simpática. Pero igual, ya siquiera es algo más limpiecito, no nos metemos en el fondo porque el picor puede ser más fuerte, ¿no? Pero la gente en el campo es que rompen un palito y están metiendo la oreja, introduciendo el hongo para que se desarrolle esto, ¿no? Micosis, otomicosis. O puede producirse queratomicosis por Aspergillus fumigatus, provocando incluso endoftalmitis, es decir, no solamente se afecta la córnea, sino se afecta internamente todo el recubrimiento de las paredes de la córnea, el iris, de todo lo que está ahí, ocasionando pus que ocupan la cámara anterior y posterior del ojo. Y en aquella persona que hace esto, hipopion se llama, la presencia de pus en estas cavidades, definitivamente pierde la visión. O sea, que llegue a este extremo, va a perder la visión, porque ya las secuelas, aunque se cure luego, habrán dañado esa córnea y estarán opacificando la córnea, ocasionando un leucoma. También puede haber infección de los senos nasales. Esto es importante. Las sinusitis o sinusitis, como quieran llamarles,
es una área cerrada de cavidades que se localizan aquí en la cara, desde los senos maxilares, los etmoidales, los escaloidales, etcétera, 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 ¿verdad? Así a ciegas, y eso se los haya mencionado ya en algún momento, el tratamiento es empírico. Primero iniciamos con un tratamiento empírico a gérmenes que son comunes. Puede ser un estreptococo de ojos, puede ser un estafilococo, puede ser una Haemophilus influenzae, puede ser un estreptococo pneumoniae, que estamos dentro de aquellas bacterias que podrían estar ocasionando infecciones a ese nivel. Pero cuando la terapéutica empírica que empleamos y que conocemos sobre estas bacterias no nos muestra un resultado positivo, pues inmediatamente pensamos quien esté implicado en el desarrollo de esta infección pueden ser bacterias anaeróbicas. Y empezamos un tratamiento empírico para bacterias anaeróbicas. Estamos usando la terapéutica un día, 2 días, 3 días y no vemos que haya recuperación. El paciente persiste en que le duele acá, tiene fiebre, molesta. Y en ese caso tenemos que pensar empíricamente la posibilidad de que esté presente hongos. Y cuando empezamos a dar un tratamiento empírico para hongos, pensando justamente en Aspergillus flavus por la presencia de ECO con mayor frecuencia, recién empezamos a observar una reactivación. Pues en el caso de la sinusitis, generalmente son tratamientos empíricos. No es accesible con facilidad a que podamos obtener muestras de este espacio cerrado para poder hacer un estudio. No es tan sencillo. Quien lo va a hacer puede ser el otorrino, pero para hacer esto tiene que ser todo un procedimiento de introducir agujas que estén llegando a estos lugares dirigidas por ecografías, que no es tan sencillo. O sea, no es fácil es hacer tratamientos empíricos para resolver. Entonces ya estoy poniendo otra posibilidad en su conocimiento de que esto puede también producirse por la presencia de hongos del género Aspergillus. El diagnóstico de laboratorio, vamos a obtener muestras, raspado de córnea, porque no puede, de pronto no solamente son hongos, pueden ser incluso bacterias, ¿verdad? Entonces queremos confirmar cuál es el agente que esté presente. El esputo, estamos hablando de un compromiso pulmonar que se va a traducir con esputo. Líquido de lavado bronquial, esto se hace por el neumólogo con un equipo especial en un área especial donde se introduce soluciones hacia los bronquios por la tráquea como para lavar esto. Ya se puede imaginar lo riesgoso, que esto no es tan sencillo, pues están metiendo bacterias patógenas más bien para adentro. Pues esto no lo hace cualquiera, pero ese líquido sí se puede utilizar para hacer diferentes estudios, no solamente pensando en hongos, sino también en bacterias. Y podremos visualizarla directamente con hidróxido de potasio, azul de fenol, donde lo que vamos a encontrar no va a ser aquella estructura bonita de las Aspergillus foliatum, no, solamente vamos a encontrar hifas, más nada, hifas. Y ese es nuestro diagnóstico para los exámenes directos. Cultivamos y recién podremos observar estas características peculiares de cada uno de estos hongos para poder hacer un diagnóstico más claro, y también estaremos visualizando al microscopio ya para definir con más precisión qué hongo es aquel que está presente en estas muestras que estamos estudiando. La radiografía de tórax ayuda muchísimo, la tomografía también, y el estudio anatomopatológico, como hemos visto en la práctica, mostrándonos hifas divididas dicotómicamente en ángulos de 45 grados que nos confirman el diagnóstico con las biopsias para poder definir el tratamiento que vamos a emplear. En el caso de esta señora, por ejemplo, que a pesar de que se hizo la broncoscopía y a través de la broncoscopía hacer la biopsia, parece ser que no se llegó con el equipo de obtención al lugar donde podía encontrarse al hongo, sino parece que tomaron la muestra de una parte periférica donde solamente se veían células inflamatorias, más no ninguna hifa, que podía haber ayudado también el diagnóstico, ¿no? Suerte de haber encontrado esas dos hifas y que pudieron habernos orientado a
Empieza a ser, porque seguramente como no encontramos nada, el siguiente paso hubiera dicho, la transferimos a Lima. Y en Lima, por suerte todavía, le hacen y le ponen un montón. Y van así, ay, esos arequipeños inútiles que no pueden diagnosticar esto. Seguro, así como nosotros pudimos haber dicho de los puneños, miren, esos puneños no podían diagnosticar esto, igualito. Es la secuencia de la capital. Y nos dicen, estos provincianos que no saben nada. Qué gracioso, ¿no saben cuál es el porcentaje de gente que vive en Lima, que es de Lima, que sus antecedentes son limeños? ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿Cuál es el porcentaje de gente oriunda de Lima? Menos del 10%. No, un poco más. Entre el 20 a 30%. El 70% de esos que nos dicen a nosotros serranos, que nos dicen, no son nativos, sino sus papás han nacido ahí, pero sus papás, sus abuelos, ya son tercera generación en algunos casos, son del resto del país. Así que cuando alguien vaya a hacer su rotación a Lima y quieran tratarlos así, un momentito. Yo sí soy de la capital. En cambio tú, ¿de dónde eres? ¿Has preguntado a tu abuelo de dónde es? O a tu bisabuelo, o a tu papá o a tu mamá. Qué estupidez, ¿no? En pleno siglo XXI, la gente de Lima, sin cerebro, actúa de su manera. Tratamiento. Según el cuadro clínico podemos utilizar anfotericina B, itraconazol, cirugía. Esa señora pudo haberse usado la cirugía, pero cuando se observó en las radiografías siguientes que esa lesión que estaba así empezó a evolucionar, ya no fue necesario hacer una cirugía porque el tratamiento médico resolvió el problema. Puede usarse policonazol, clotrimazol, fluconazol o ketoconazol. Orden mucorales. Géneros: mucor, rhizopus y axil. En los hongos mucorales, nosotros conocemos la estructura de estos hongos, que sus hifas no son septadas, son cenocíticas, o sea, sin tabicación. El rizoide, y en la parte más distal está el conidióforo, el esporangióforo, perdón, que es ese saquillo que habíamos visto, que en algunas láminas que ustedes han visto estuvieron vacías y en otras estaban llenas de las esporangiosporas. Esa es la característica de este orden mucorales, que son muy importantes, que se encuentran en el suelo y en los desechos orgánicos y que las personas pueden estar expuestas a inhalar estas esporas y desarrollarse las infecciones. Entonces, dentro de los cuadros clínicos importantes de la mucormicosis, la más importante es la rinocerebral. Esta rinocerebral que se puede presentar entre el 42 y el 90%, y el agente causal es Rhizopus y Oryzae, y se presenta en pacientes diabéticos descompensados que están en cetoacidosis, que no han llevado bien su tratamiento y que esto ha conducido a que haya esos trastornos en esa persona. O sea, en mayor frecuencia tiene que haber de fondo esta situación en la evolución de ese diabético frente a otros diabéticos que no llegan a ese punto. ¿Cuál es el porcentaje de diabéticos que hay en Arequipa? Yo puedo preguntar acá. ¿Hay alguien en tu familia con diabetes? ¿Todavía no? Mejor diremos, todavía no. Porque de verdad la incidencia es muy alta. En cada familia hay diabetes. En cada familia. En la mía, por ejemplo, el hermano de mi esposo murió por diabetes. Murió con diabetes. En la mía propia de mí, no. Nadie con diabetes. Pero en mi esposo sí. O sea, en cada familia hay alguien. Si no tiene diabetes, está en un estado prediabético. Prediabético, donde han hecho el estudio de la insulina y la insulina es
está elevada. Su glucosa está normal, pero su insulina está elevada. Ni siquiera está elevada, ojito, ojito. ¿Y cómo se hace eso? Tomamos un examen basal de insulina y un examen postprandial de insulina, tomamos una glucosa basal y tomamos una glucosa postprandial. Cuando yo divido la basal, la glucosa basal sobre la insulina basal, o divido la glucosa postprandial sobre la insulina postprandial, y los valores de esta división son menores a 5, por más que en el resultado salga insulina tanto, valor normal de tan a tanto, y mi valor está dentro de esos valores normales, no sirve. Tengo que hacer esta división de la glucosa sobre la insulina. Y si ese valor entre la basal es menor a 5 y entre la postprandial es menor a 5, hablamos de hiperinsulinismo. A ver, háganlo para mí. Ese es su papá que le dijo: mira, hijita, yo estoy gordito, pero estoy muy bien. Mi valor, mira cómo me ha salido. Papá, estás con hiperinsulinismo porque tu división ha salido que tienes 3 o 2.8 o 1. Y eso se llama hiperinsulinismo, y eso se llama estado prediabético, y eso se llama que si sigues comiendo tu chaque, tu chayo, tu chochoca, y te comes tu chicharrón con todas las papas salidas y por haber, y después te comes todavía una guagua de pan, y te comes ese alfajor horroroso que venden en la lucha, así todo gordo, lleno de azúcar, diabetes. Vas a ser diabetes, papá. Los papás a veces no entienden. Y es verdad, no entienden. Entonces, esta es una patología muy grave en quienes se desarrolla esta forma rinocerebral. La pulmonar o torácica, 18%, implicada absidia y se presenta en pacientes con hemiopatías, con neutropenia o tratamientos que estén relacionados a la resolución de este problema. Gastrointestinales, en el 20%, implicada por impífera y como factores predisponentes que previamente tengan o paralelamente tengan una infección por aspergillus. La gastrointestinal abdominal, 14%, implicada absidia en pacientes que tienen kwashiorkor. ¿Quiénes son los kwashiorkors? Que tienen una desnutrición proteica. Que tienen desnutrición proteica, no en aquellos que tienen marasmo, que tienen una desnutrición hipocalórica, ¿verdad? Clínicamente se observa y se traduce. Este es el curso que van a llevar los de la promoción, los del Plan de Estudios 2026 en inglés. ¿Saben, no? Que los que vienen con el nuevo Plan de Estudios van a llevar un curso purito en inglés. Ese curso va a ser nutrición, examen y clases, y el profesor, bueno, va a ser una doctora o una profesora, les va a enseñar en inglés. Lo que hacen con ustedes es un curso con ella. La doctora Yara, ¿hacen con Yara un curso? Sí. La doctora Yara va a enseñar en inglés nutrición. Sí. ¿No lo quieren? Pero hay otro profesor también que les va a enseñar a ustedes nutrición. Ella y otro profesor. Pero cuando sea en inglés, yo no sé si el doctor que les enseña a ustedes sepa inglés, como ella lo hace, lo sabe. O sea, ella habla bien el inglés. Una cosa es leer, otra cosa es hablar, otra cosa es explicar. Son cosas diferentes. Y ella sí está capacitada para hacer todo eso. Por eso ella va a enseñar su curso de nutrición en inglés. Es en el curso de cuarto año. Y en el tercer año es que van a hacer en el segundo semestre inglés técnico. Tercer año. Pero para matricularse al tercer año tienen que venir de afuera, llevando al instituto donde lleven aprobado inglés 2B. Para matricularse en el segundo año
tienen que estar ya con el 2A. Para matricularse el segundo año, requisito la certificación de 2A. Para matricularse en el tercer semestre, 2B. Pero es el que ustedes tienen que tener para bachillarse. Pues entonces, ese que esté allá arriba, ya que ni siquiera les sirve, va a servir aquí abajo. Y les va a ser útil porque van a empezar. En la medicina lo último viene en inglés, la última información, o sea que les sea útil. ¿Está claro? Ustedes pueden ir acomodándose, para también estar hablando ya de inglés, entiendo. Diseminada o hematógena, 3% corintífera en pacientes inmunosuprimidos y cutánea o subcutánea, rismodiformis y risoposthucinius en pacientes quemados, en pacientes con diabetes o en aquellos que usan drogas endovenosas, que también en ellos puede desarrollarse este tipo de infección. Entonces, el arrino cerebral he dicho que se produce con mayor frecuencia en pacientes diabéticos descompensados, aquellos que no entienden que deben seguir su tratamiento correctamente con la medicación y que deben tener una dieta correcta. Bien complicado, ¿no? Pacientes diabéticos con su torta de chocolate y su Coca-Cola. Señor, ¿cómo es posible? Este era mi cumpleaños. De verdad. Había una tesis este año de una chica que presentó, decía, adherencia del tratamiento en pacientes diabéticos en una posta de no sé dónde. Y en el estudio, pues la adherencia pésima, no obedece. Yo le digo, ese estudio hubiera sido bueno que tú te extrapolaras así. Adherencia del tratamiento en médicos. No, los primeritos que no obedecen. Son los primeritos que están mal. Si ellos no obedecen, imagínense gente de un pueblo joven que no tiene la cultura para entender muchas veces sobre. Creo que ellos son mejores que muchos médicos. En serio. Creen que con la pastilla ya resolvieron todo y están comiendo como cualquier otro. No debiendo haberlo hecho. ¿Cuántos médicos diabéticos murieron en el COVID? Eso sería un buen estudio. Un porcentaje importantísimo de pacientes de médicos diabéticos fueron los que murieron en el COVID. Entonces, en ellos el hongo va a ingresar por la vía inhalatoria, ubicándose en esta área inicialmente a la parte de la nariz, y luego el hongo va a empezar a proliferar en esa área, invadiendo los tejidos subyacentes a él, donde este crecimiento va a ocasionar trombosis e isquemia, extendiéndose en todas estas áreas, zonas auriculares del ojo, la misma forma de la nariz, y va no solamente quedando en la parte periférica o externa, sino profundizándose en los tejidos, que pueden incluso llegar a cerrar la luz de la vena. ¿Cómo se llama esta vena que estaba aquí? Que va hacia la masa cerebral. Superciliar, no, más adentro. ¿Cómo se llama esa vena? Que está aquí al medio de los dos hemisferios cerebrales. Cerebral media. El seno longitudinal que está ahí. Se puede llegar a cerrar eso, provocar una trombosis y igual versus muerte del paciente. Y es una causa de mortalidad importante cuando esta infección ha alcanzado estas áreas. Entonces, tenemos una persona que recién se está iniciando, supuestamente externa, pero por dentro ya debe estar totalmente afectada. Miren, aquí ya está dañada por dentro. ¿Cómo se va extendiendo? Esto en una vista externa, pero si nosotros tomamos una tomografía, miren, todo esto ya está afectado y puede verse en la masa cerebral esta sombra de una respuesta inflamatoria necrosada que ya se visualiza. ¿Esta persona tiene opciones de recuperarse? Ninguna, ¿no? Pero si todavía se mantiene externa, como el caso de esta señora, por ejemplo, que se ha podido retirar completamente, podría estar permitiendo con las huellas de una mutilación, que a veces sacan nariz y toda esta parte, como el caso clínico que me presentaron los alumnos en mi grupo la semana pasada, donde
con todas las lesiones habidas, sin embargo la señora, ¿no? Sobrevivió. Oh, milagro, después de haberle sacado media cara. Se le sacó ojo y toda esta parte del maxilar y sobrevivió. Pero eso es lo excepcional. La mortalidad es muy elevada porque la posibilidad de que se comprometan estos vasos que están aquí provocando una trombosis de nivel es de mortalidad segura en estos pacientes. Puede presentarse la aspergillosis en la forma pulmonar en pacientes leucémicos que van afectando con el mismo efecto, trombosis y infartos. Cuando hablamos de infartos estamos hablando de alteración vascular y que va a ocasionar la muerte de su paciente. En la gastrointestinal por la introducción del hongo, a veces como ingestión, o en el uso de aquellas personas que tienen sondas nasogástricas por algún problema que haya permitido el ingreso del hongo. Y la traducción, la patogenia va a ser la destrucción, la trombosis, la necrosis con perforación del intestino, ocasionando peritonitis en la cavidad de esa persona. O la forma cutánea, cuando se va a producir la colonización en la piel en pacientes quemados o en pacientes que tienen algún problema grave, como este niño, por ejemplo, que tiene una leucemia linfoblástica aguda, que ocasiona la infección y que a veces es difícil poder obtener la muestra, determinar cuál podría ser la causa de esta infección. El diagnóstico de laboratorio, en el examen directo, lo que nosotros vamos a ver son estas hifas no tabicadas, fenocíticas, que estamos frente a este rubor que está ocasionando la infección. El estudio se va a obtener de las muestras biológicas, donde encontraremos justamente a través de estas funciones esta misma característica de hifas no tabicadas que se visualicen y que luego cuando hacemos ya el estudio del cultivo estaremos observando claramente a estas colonias algodonosas que han crecido y cuando obtengamos la muestra de él, todas estas características que nosotros conocemos a la microscopía. Tratamiento anfotericina D, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, osaconazol. Género Fusarium. Este es un hongo, el más importante es Fusarium solani, que tiene sus macroconidias típicas. ¿Cómo eran? ¿Qué parecían? Platanitos, ¿no? Parecían platanitos, lo hemos visto en la práctica. No hemos podido ver el cultivo porque lamentablemente el hongo murió, las esporas no pudieron recuperarse para observar las colonias. La doctora Lisette, que era la encargada de hacer esto, pedía ahí en el grupo que teníamos, por favor, tráiganme muestras y yo le llevé de una fruta, pero parece ser que no era, parecía, pero no era. Donde crece muy bien este hongo es en las vainitas ¿cómo se llama esto que tiene bolitas? Abejitas, de las abejitas. Si nosotros guardamos en una bolsa a ese hongo y luego la retiramos, lo vemos como un aludito blanco, ese es Fusarium. Pero yo no tenía eso porque yo cuando compro esto desgrano todo y lo congelo, porque si no pasan unos días y ya se malogra. No tenía eso, nadie tenía y no pudimos permitir el crecimiento para que ustedes pudieran observar, pero crecen de esa manera. Son saprófitos, fitopatógenos, se encuentran en las plantaciones y los factores predisponentes para el desarrollo de él son los traumatismos. Puede ser el golpe de una piedra, puede ser el ingreso de una partícula de metal o cal viva o la salpicadura por carne cebolla. Quienes han visto el cultivo de la cebolla, conocen la cebolla, las cabecitas de la cebolla, pero las cebollas cuando se cultivan, no me refiero a las cebollitas chinas que son de una altura chiquita, sino de las otras, crecen a una altura grande. Y las extensiones de las hojas en la barra final no es de un borde rombo, sino tiene como una espinita que se comporta como una cuchilla. Y cuando la gente recoge estas cebollas que supuestamente ya han crecido y se agachan o van a abonarlas, esas pueden llegar a la altura de la cara y raspar la córnea. Una de las formas como las córneas se llegan a dañar con esta es justamente que hayan tenido una lesión de rasgadura por este borde de la hoja de la cebolla.
La muestra puede ser tejido necrótico, raspar los bordes de la úlcera o biopsias o sangre cuando el hongo no solamente ha desarrollado una infección externa, sino una infección existente que puede ingresar, dependiendo del sistema inmunológico de la persona, puede comprometer órganos internos y en ese caso será un hemocultivo que nos permita hacer el diagnóstico. En el examen directo solamente vamos a ver hijas, no vemos más nada. Podemos también colorear con gramos, gems o pas y visualizar esta imagen. Y en el agar saburó se ve de esta manera. Es un diseño algodonoso, blanquito, con un rosa suave. Ustedes han visto alguna vez sobre esta vainita de la reja, ese es el hongo. Y cuando visualizamos del medio de cultivo con la coloración de azul del lactofenol, como ustedes están visualizando o han observado al microscopio, tiene esta forma de media luna o de platanitos que están visualizando ustedes en las láminas, que de hecho este sí puede llegar al examen, estas laminitas, y les ayuda el que reconozcan estas imágenes para que no yerren en su diagnóstico, ¿no? Esta imagen de los platanitos. ¿Qué cuadro clínico se puede presentar por este hongo? La forma cutánea. Puede esta hojita, como dije, raspar la cara, no solamente la córnea, sino también la cara, por el trauma con los bordes de las hojas que son cortantes y que estén contaminadas con este hongo. Y en ese lugar donde se produjo la lesión, inicialmente va a haber una reacción inflamatoria enrojecida y sobre ella se forma un nódulo. Y luego ese nódulo puede ulcerarse en su parte central, provocándose una necrosis central. Este es un hongo que puede también colonizar las lesiones de quemaduras, pequeñas o grandes. Las grandes quemaduras ya hemos dicho que están en las áreas de quemados, en las unidades de quemados, ¿no? Ahí tenemos tanto cuidado de que no se agregue ningún tipo de infección. Ya no solamente nos cuidamos de Pseudomonas, que habíamos hablado de Pseudomonas, sino también de esto. Entonces, en esas áreas que se puede agregar en estas unidades de quemados, hongo no muy difícil. Definitivamente, Pseudomonas sí, pero hongo muy difícil porque es tan cuidadoso o está tan cuidado ese ambiente donde se encuentra que no entra ninguna verdurita, ni fruta, ni nada que venga del exterior a ese ambiente. O sea que es difícil. Donde pueden sumarse los hongos, como esta, por ejemplo, en quemados más pequeños, o sea, de áreas más pequeñas, que no están en las unidades de quemados, sino están en el servicio de cirugía. Y ese servicio de cirugía puede ser que al lado, en los hospitales, por ejemplo, como los nuestros, se quemó el brazo, ahí con sus vendas, se lleva a la sala o área especial para curar, pero está ahí con su brazo. Al lado está la cama de un pacientito que ha entrado de repente por una apendicitis y le llevan fruta, ¿no? Está permitiéndose en el ambiente, puede haber esporas y en ese caso sí se podría estar agregando. Puede producir la sinusitis maxilar, que hemos hablado ya de la sinusitis en relación a cómo se puede hacer el cuadro clínico, fiebre, dolor, aquí, ¿alguien alguna vez ha tenido sinusitis o cree que ha tenido sinusitis? ¿Sí? ¿Cómo es el dolor? Acá, pesado, ¿no? Puede haber fiebre, pesado ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Pero a veces no es sinusitis, no es tensión. Las personas, tengo sinusitis, una de esas era mi hija. Mamá, tengo sinusitis. ¿Qué sabes tú de la sinusitis? Es que me duele acá y me duele. Y era tensión. No tienes fiebre. No, pero yo estoy segura que es sinusitis. Entonces los hijos se diagnostican, tienen sus diagnósticos, ¿no? Tradicional en los hijos, que vienen con sus diagnósticos. Pero en este caso sí es una opresión, más que dolor se siente opresión en esta. Y si se acompaña de fiebre, ahí la situación. Entonces ya estoy agregando. Puede ser gérmenes comunes, pueden ser anaerobios,
y pueden ser hongos. Entonces, las terapéuticas empíricas van a darnos una solución al respecto. Purifusariosis invasiva, esto es lo que les decía, que este hongo de cualquiera de estas lesiones iniciales que se hayan presentado, ya sean del hielo, del tracto respiratorio, si es que hay una alteración seria de ese sistema inmunológico, el hongo puede, por una diseminación hematógena, llegar a cualquier órgano interno. Y en ese caso, el cultivo, el hemocultivo, será nuestra ayuda de diagnóstico en ese medio que yo había dicho, el BHI o Brian Heart Infusion, que permite el crecimiento, felizmente, de los hongos, que directamente, sin que tengamos una muestra biológica clara, nos están orientando a que ese paciente está haciendo una infección sistémica y que hay que hacer un tratamiento cuando se pueda identificar claramente el hongo. El tratamiento específico va a ser importante para determinar cuál sea el hongo. Y dentro de esto tenemos a las micosis oculares, que pueden estar afectando a la córnea o pueden estar infectando más profundamente, ocasionando una endoftalmitis. Y el resultado de esta endoftalmitis se traduce usualmente con la ocupación de las cámaras anterior y posterior del ojo con pus, hipopium, con H, hipopium. Y este hipopium, esta infección interna, está destruyendo las caras posteriores de la córnea, está dañando todo ese tejido de estas cavidades y el resultado va a ser la pérdida de la visión de esa persona. O sea, aquí no hay forma de recuperación. Cuando hablamos de queratitis, o sea, estamos hablando de una infección superficial de la córnea, donde podemos nosotros hacer un trasplante de córnea luego que hemos recuperado. Pero cuando hablamos de endoftalmitis, la situación se torna mucho más grave y con toda certeza la pérdida de la visión es diríamos, lo que va a suceder. ¿Quiénes están implicados en el posible desarrollo de esto? Candida albicans, Candida SPP, que significa que hay otro tipo de cándidas que también pueden ocasionar esto. Penicillium malnefi, alternaria, varias de las alternarias, y Fusarium solani. O sea que no solo es un hongo, sino son varios hongos que podrían estar ocasionando infecciones a este nivel. Muy bien, mañana